Bien, sean bienvenidos a esta nueva sesión de Confluencias, el espacio complementario para la página web laanabasis.com. El día de hoy estamos reunidos en nuestros roles más bien habituales. Cindy, bienvenida, y quien les habla, Juan Pablo, ambos obviamente parte del equipo de Anábasis, y están con nosotros también, por supuesto, Pilgrim en la producción detrás de cámaras, y bueno, varios amigos aquí con nosotros asistiendo a este espacio y también participando de él. El tema que hoy nos atañe es uno que no hemos dudado mucho en calificar de curioso, y es el del reconocimiento del textil como arte para la denominación propia de arte textil, y también la discusión de si dicha categoría, la de arte, le corresponde a otro tipo de actividades culturales, como propiamente quizá la del diseño publicitario, la del diseño de modas, de modo más puntual, y también como ejemplo más emblemático de su uso, el de la cocina, por este fenómeno merced del cual se ha venido a ser bastante común hablar de arte culinario. Antes de empezar propiamente con el intercambio, nos gustaría hacer un esbozo sencillo en base a algunas ideas que hemos compartido antes ya en otras sesiones, aparte de en otros textos de la propia página. En el equipo de Anábasis entendemos por arte en general a aquella forma de comunicación, a aquel vínculo, a este fenómeno comunicativo que se diferencia de los demás porque efectivamente, en lugar de transmitir respuestas o certezas, comunica afirmando una visión del mundo y de la realidad, cuestiones. Confronta, cuestiona, enfrenta y evidentemente nos deja a nosotros con más que explorar tanto dentro de la obra como dentro de nosotros mismos y en nuestro entorno. Y me parece que a partir de esta idea general sobre arte, podemos empezar ya a preguntarnos. Y me gustaría saber, Cindy, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos primero del textil, del tejido, y luego de modo mucho más particular del tejido como prenda, es decir, como eso con lo que nos cubrimos? Mira, a mí me parece que hay algo que quizá se confunde también mucho con arte y que es la estética. Me parece que cuando hay algo que se hace muy bonito a la vista, uno tiende a llevarlo al ámbito de las artes, digamos. Como no sé, pues los árboles que son tan lindos y altos, y uno los puede fotografiar y entonces es una fotografía bonita y no sé qué, y entonces ya es artística y entonces ya es arte, digamos, ¿no? Y hablamos, digamos, de la experiencia estética confundida con la experiencia artística. Y me parece que en el arte textil hay algo de eso también. O sea, hay algo de lo estético, de lo bonito, de lo armonioso, con los colores, con los contrastes, que a uno le produce cierto placer en la vista, digamos, y entonces lo lleva como el campo de las artes, ¿no? Sin embargo, a mí me parece una característica muy importante del arte, que es la interpretación. O sea, el arte, casualmente por esto que tú dices, esta característica cuestionadora, es capaz de interpretar la realidad, interpretar lo social, o sea, podemos hacer toda una serie de las cuestiones que va a interpretar, ¿no? Pero es una interpretación del mismo autor que a partir de su arte, de su visión, de su obra, es una interpretación de lo que le estará pasando, no sé, o de lo que estará pensando, etc. No sé si el arte textil, la ropa misma, es una interpretación en ese sentido, ¿no? En sí misma, producto de una interpretación. Sí. Bueno, creo que convendría entonces no zanjar la diferencia entre la experiencia estética y la experiencia artística, pero sí quizá nuevamente esbozar ciertos puntos referenciales que nos sirvan tanto a nosotros en este diálogo como a ustedes al otro lado de las cámaras para poder sacar sus propias conclusiones. En términos generales, la experiencia es el producto del procesamiento y la interpretación de la realidad, de los eventos, de los hechos y de la influencia de todo este ámbito rico al pasar por uno mismo, como un prisma complejo, figura que también hemos utilizado antes. No así la experiencia artística, porque en el caso de la experiencia artística, digamos, la comunicación se completa, pero a partir de una provocación, a partir de una invitación al diálogo, que es más bien una confrontación. En términos generales podemos decir también, entonces, que la experiencia artística es producto de la violencia. El asombro se desarrolla en nosotros
excediendo la sola apreciación estética, sino que, o mejor dicho, justamente porque nos viene a cuestionar no respecto de si algo es bonito o no, sino precisamente a partir de la pregunta ¿por qué no nos complace? ¿De qué manera o en qué medida se diferencia del ideal que llevamos dentro o de la expectativa que teníamos respecto a la imagen de algo? O, para ser mucho más directos aún, ¿de qué manera y por qué nos conmociona y nos sacude? En efecto, el hecho de que una obra pueda ser memorable, de que una obra, perdón, sea memorable y que uno recuerde y le marque a uno la experiencia artística, se debe al grado de violencia de la experiencia artística y al calado de dicha experiencia en la vida de uno, de qué manera uno es permeable y por ende sensible a ella, y de qué manera, pese a sus resistencias, no puede evitar el daño, digamos, la herida, la llaga que la obra marca en uno. Partiendo de eso, me atrevo, antes de responder, a traer quizá otro aspecto a cuestionar. Beatriz Ollero, una colaboradora también de Anábasis, artista textil, de origen uruguayo, nacida en Uruguay y que actualmente reside en Bolivia, tuvo con nosotros un diálogo, y el texto de dicho diálogo está también en la página, en la que trajo, digamos, a colación una idea que me pareció asombrosa, seguramente debido a mi ignorancia, y planteaba, ¿no? La geometría tiene dos fuentes. Una, la propia observación de la naturaleza y de las formas preconcebidas, pero surge de las manos del ser humano, no en la reproducción pictórica, sino en el tejido. Cuando al obedecer las líneas y el sentido que la propia materia posibilitan, termina generando figuras con una geometría exacta, ¿no? En ese sentido, el propio quehacer textil puede resultar en una actividad cuestionadora. La pregunta es, ¿y en qué medida se queda solo en la experiencia, como tú decías, tal vez estética, pero quizá algo más que eso, y en qué medida no? Y por otra parte, yo me pregunto, ¿de qué forma es posible obviar el hecho de que la presentación de uno con una prenda de vestir genera automáticamente o nos obliga a contrastar esa imagen artificial, artificiosa y producto del trabajo artesanal con la imagen que tenemos tanto en nosotros mismos como con quienes contemplan? Lo que quiero decir es que el vestuario genera una marca, impone una imagen más allá de la propia intención de quien la posee a menudo, y en otros casos para completar el papel y un rol, una ficción. Y en ese sentido sí podríamos estar hablando ya de una expresión artística según el criterio expuesto aquí con todas las de ley. Sí, a mí todavía me cuesta como terminar de verlo de esa manera, ¿no? Porque sí, hay prendas que son preciosas. O sea, tú las ves y dices que... Hace poco vi esta película de El hilo fantasma. Qué prendas para más deliciosas, ¿no? Pero aún así me cuesta ver el arte. No digo que no lo haya, ¿no? Seguramente por ahí lo hay, pero digamos en general, cuando pensamos en industria. Sí, y además, o sea, cuando decía que el arte es una interpretación, tiene que ver con la obra como un mensaje también. O sea, por eso cuando decías lo de la comunicación, me parece exacto, ¿no? El arte como una comunicación, porque en realidad el artista quiere decir algo, hay una intención de decir algo con la obra. De ahí que la gente entienda lo que quiso decir, eso es otra cosa, ¿no? Igual siempre va a haber un efecto sobre la persona que la mira y no transmitimos o no deseamos comunicar un mensaje cuando elegimos unas prendas. Si pensamos, por ejemplo, no en los atuendos más primitivos, sino en los primeros atuendos sofisticados, y hablamos de sacerdotes, sacerdotisas, cómo se pintaba el atuendo propio de las deidades, para no hablar ya de la realeza y demás, estamos hablando de la comunicación de un mensaje a través del textil. Me parece que tiene que ver más con la idea de imagen, ¿no? Con pintarse algo para el cuerpo, digamos.
Pero en el caso quizá de las personas que hacen, que cosen, que tejen, seguramente hay más de lo que nosotros vemos como desde afuera cuando nos ponemos la ropa, digamos, ¿no? O cuando vemos los escaparates y algo nos parece precioso, queremos comprarlo, no tenemos plata, entonces seguimos caminando, ¿no? Me parece que la intención del que lo hace, y por eso traía un poco a colación esta película, porque él tiene algo con hacer la ropa. Para él tiene todo un sentido hacer la ropa y vestir a alguien, ¿no? Lo cual vendría a ser bastante coherente si pensamos en que lo que va a perdurar, digamos, es la historia detrás de la hechura de las prendas y no precisamente las prendas. En el caso de la película, protagonizada por Daniel Day-Lewis. Pero no siempre es así. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en algunas muestras culturales que han tenido una enorme influencia, por ejemplo, en la arquitectura, nos vamos a encontrar con que el vestir y el diseño de modas lo ha hecho. Cuando aparece, por ejemplo, el Art Deco, no aparece solo y únicamente como una tendencia arquitectónica, sino que en efecto se ve reflejada, o mejor dicho, encuentra su par también en el uso de las telas. Y algunos pintores, por ejemplo, adoptan aquel mensaje que referíamos hace un momento, que está en las prendas, para hacer de él el protagonista de la imagen pictórica. ¿Cómo podríamos explicar eso, digamos, según la perspectiva que propones? Me parece que lo que es importante en el arte es el querer decir. O sea, que haya un querer decir con el arte. Porque si no, no lo podríamos diferenciar de este escarabajo que pinta, digamos, y que hace una cosa abstracta. No, el arte de los animales, como alguien por ahí dijo. Lo podrían colgar y de verdad podría comprarlo, porque yo me imagino que lo ha hecho humano y lo ha hecho un escarabajo, o un cerdo también, hay un cerdo que también pinta, ¿no? Pero eso no sé si tiene que ver con el arte, porque en el arte hay un querer decir, y eso hace el arte de los humanos, digamos. Porque ya de ahí que pinten otros animales. No sé. Yo me pregunto en ese sentido algo, y hablábamos de partir, digamos, del textil y del arte textil y del diseño de modas propiamente para salir de ese ámbito. Cuando vemos pinturas rupestres, por ejemplo, yo pregunto, desde esa perspectiva que propones, ¿encuentras en ello arte? ¿Hay una intención de, como muchos dicen, por ejemplo, trascender el propio tiempo, la época, y afirmar la visión que ellos tenían de su naturaleza y de su mundo, como una cámara del tiempo propiamente? No había eso, era simplemente un acto mecánico de reproducción. ¿Cómo lo ves? Pareciera que eso es como una suerte de escritura, ¿no? Esta pintura. Un manifiesto, un testimonio. Sí, una escritura. No sé si en el arte hay un intento de escribir algo, ¿no? Ya. Quizás es de decir algo más que de escribirlo, ¿no? Es como de decirlo, y hay una diferencia. Un contenido más claro, o sea, no limitarse al testimonio, sino, una vez más, como veníamos diciendo, llegar a la interrogación. Y por ende es, no digo atrapar, pero sí seguir el sentido, dar con él, ¿no? Bueno, a mí me parece muy rico el diálogo en ese sentido, porque justamente la idea de esta última sesión es poner en entredicho varios de los principios que hemos planteado antes, no solo en la página, sino en otras conversaciones. En ese sentido, entonces, hago una nueva pregunta, ¿no? ¿Y qué opinión te merece el diseño publicitario? ¿Es posible que un logotipo, es posible que el diseño de un automóvil termine, o mejor dicho, se convierta o llegue a ser como objeto una obra de arte? Es una buena pregunta. Justo hace poco me estaba preguntando cuál es la diferencia entre el arte y todas estas creaciones humanas que terminan siendo terminan siendo preciosas, ¿no? Y vestigios históricos, por cierto. Sí. ¿O qué los hace así finalmente, ¿no? Y que a nosotros nos lleva a pensar en el arte. De verdad que no tengo la respuesta. He pensado, pero de verdad no se me ocurría algo como concreto. Porque en realidad podemos poner algunos criterios, digamos, nosotros podríamos tener criterios, o los profesionales mismos que trabajan, son artistas o son diseñadores, también tienen sus criterios, digamos, ¿no? Para decir una y otra cosa. Pero en realidad, quizá yo, hasta lo que he llegado es esto, como la interpretación. O sea, si no hay ese querer decir, querer interpretar algo, personalmente yo pienso
que no hay más, no va más allá de la cuestión estética. Ahora, ¿en qué medida crees que esa percepción, en este caso, por ejemplo, también tuya, pero que comparte mucha gente, no se ve afectada por la propia industria, a la que mencionamos hace un momento? O sea, ¿en qué medida este consumo regular, masivo, del diseño, simplemente con fines comerciales, no ha afectado nuestra sensibilidad para reconocer el auténtico mensaje que puede transmitir en efecto, y esa sí es mi opinión personal, por ejemplo, tanto el arte textil como, de pasada lo digo, y es el ejemplo, el buque insignia de los ejemplos en ese sentido, la arquitectura? Es muy difícil. O sea, a mí me parece imposible ya a estas alturas separarlo o decir en qué momento no se termina en esta etapa, en esta era nuestra. En esta época, exacto. Porque el mercado es devorador. Tú haces algo, te lo devora y te lo devuelve. Y altera el sentido en general de todo tipo de comunicación. Sí. Entonces, a mí me parece que ya hoy, por cómo estamos en el mundo, digamos, y el discurso capitalista, ya no hay forma de salir de eso. Eso me recuerda uno de los primeros textos que publicamos en el lanzamiento de la página web, mediado del mes de octubre, si la memoria no me falla. Fue un diálogo con Arima Almuelle, un colaborador nuestro también que ahora se encuentra en Estados Unidos, y que hacía una pregunta tremendamente, era un desafío, y decía, ¿no? La piedad de Miguel Ángel, ¿no? ¿A quién cuestiona hoy la piedad de Miguel Ángel? ¿Realmente cuestiona a alguien en su sentido? Yo preguntaría otra cosa, ¿no? ¿Qué objeto podría tener el desarrollo de una enorme técnica para el hiperrealismo pictórico? ¿Para qué pasarse 7 meses con el pincel y la paleta encima de un lienzo gigante si puedo lograr lo mismo en segundos a través de una cámara fotográfica? ¿De qué manera estoy realmente alterando el fondo, el mensaje? ¿De qué manera determino la intención comunicativa en esta labor? ¿Y en qué momento deja de ser un objeto artesanal, eso que estoy haciendo, y se convierte propiamente en arte? Bien, y me parece que, terminando de hilar, digamos, lo que estábamos diciendo hace un momento, me parece que no es un hecho casual que la mayoría de estudios de arte textil, de la arquitectura como arte, y el reconocimiento propio de la arquitectura como arte, se desarrollan siempre con una perspectiva distinta, en el sentido en que siempre es mirando hacia atrás, es decir, hacia el pasado. Y me permito plantear una pregunta acá. ¿No se deberá esto quizá al hecho de que la intención comunicativa de una determinada cultura, como podría ser, hace un momento nos ponían ejemplos aquí en la propia mesa, ¿no? Los mantos de una determinada cultura, los adornos en las prendas de vestir de comunidades todavía con una costumbre bien preservada? ¿En qué manera, decía, esta intención es apenas percibible precisamente porque forma parte de nuestro contexto y es luego, con el paso del tiempo, que nos empieza a cuestionar? No estoy diciendo que eso sea arte, pero me pregunto en qué medida eso puede ayudarnos o facultarnos, darnos la licencia de empezar a interpretar, colgándome de la palabra que decías, el propio pasado y esa manifestación cultural del pasado, pinturas rupestres, mantos, textiles primitivos y luego los más sofisticados como arte hoy. ¿En qué medida el tiempo nos afecta? Me parece que voy a tener que hacer una diferenciación de algunas cosas, ¿no? Hay una diferencia entre comunicar y decir, el querer decir. Hay una diferencia entre cuestionar e interpretar. Y me parece que esa diferencia hace que algunas cosas se vean de manera distinta, digamos, ¿no? Por ejemplo, el comunicar de algunas obras de arte es como que un daño colateral del querer decir del autor. Ajá. Hay una comunicación porque luego hay alguien que lo ve y dice, bueno, esto me parece, sí. Pero el querer decir es un empuje a tener que decir algo, ¿no? Es un impulso. Sí, como cuando una pulsión. Claro. Como después de hacer el amor, por ejemplo, y las mujeres en la mayoría quieren hablar,
Quieren decir algo. ¿Decir algo de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué limitarlo a la palabra? ¿Por qué se quiere decir algo de eso, no? Hay un empuje en eso, ¿no? Ese querer decir, digamos, no es lo mismo que la comunicación. La comunicación ya tiene que ver con otras coordenadas, digamos. Es más ¿no? complejo, más amplio, y también nos permite comprender que la intención, ojo, por sí sola no determina el logro de una obra de arte. Exacto. Y lo segundo es el cuestionamiento y la interpretación, ¿no? Porque el cuestionamiento me parece que es, como tú dices, va dirigido al otro y es quererle hacer, decir o algo, ¿no? Sin embargo, la interpretación, y no quiere decir que no tenga nada que ver con el cuestionamiento, la interpretación tiene que ver con algo que pasa por la subjetividad de uno. Y entonces eso luego se plasma en otra cosa, digamos, ¿no? Como por ejemplo en una obra de arte o en un libro también, ¿no? Por eso yo rescato el valor de la interpretación, ¿no? Porque cuando uno lo lleva a un plano artístico, digamos, a una pintura, a un libro, no lo hace sin principios, digamos. Claro. O sea, sin algunos principios establecidos de... Es más parte a menudo, por decirlo categóricamente, siempre, indirecta o directamente de una tradición. Sí, me parece que es importante también que los artistas tengan sus principios para su propio arte, ¿no? Claro. Porque por eso es esto que tú decías, no hay tanta crítica, porque no hay principios. Pues ahora el mercado nos vende cámaras y te dicen tú puedes ser un fotógrafo, Sí, ¿no? Instagram te convierte en fotógrafo y Facebook te convierte en pintor. Y, Facebook te convierte en escritor, ¿no? Sí, entonces a mí me parece que algo del mercado ha hecho que esa línea se borre, pero eso no quiere decir que los artistas pinten o escriban sin principios, sin que su arte tenga ciertos principios, o se basa en algunas cosas. Y esta cuestión de los principios tiene que ver también con algo que antes habíamos desarrollado en la página, el hecho de que una clave también, y aunque lo dije en un principio, me voy a permitir subrayarlo, es que en el arte, en el fenómeno de la experiencia artística, en la comunicación artística, el cuestionamiento se desarrolla por una afirmación, no por una negación. Es decir, como tú dices, estos principios son los motivos, son el motor, la causa y a menudo parte de la misma sustancia de la obra, porque es una afirmación del artista, es su testimonio, es su entrega respecto de la propia realidad. Eso no puede ser una negación. En efecto, cualquier objeto generado por negación, en primer lugar, no cuestiona sobre nada porque ya nos está dando todas sus respuestas, ¿no? Y por otra parte, bueno, en ese sentido es completamente estéril. Pero también nos habla, y en este caso ya no como una falacia ad hominem, sino nos faculta a reconocer en el autor muchas falencias. Podemos en ese caso quizá preguntarnos del autor, pero ya vamos a abandonar el objeto de la obra, ¿no? Ahora, hace un momento conversábamos en el breve corte a propósito propiamente del diseño como oficio. Y bueno, aquí quienes estamos en esta mesa, como quienes nos acompañan, y probablemente muchos de ustedes, van a estar de acuerdo en que es más bien fácil reconocer en el diseño una manifestación cultural no artística. Pero creo que esto se debe a que, es fácil reconocerla como esta labor como no artística, porque sus fines no solo no son cuestionadores, no solo no pretende cuestionar, sino que, como lo hemos expuesto antes, hace todo lo contrario, que es complacer y lograr la identificación. Y cuando uno ofrece algo para que la otra persona simplemente se encuentre a sí misma y confirme la ficción que tiene respecto de su propia imagen, entonces estamos hablando de cualquier cosa menos de arte. De hecho, estamos hablando puramente de consumo. Y por ende hay una contradicción evidente entre lo que cuestiona y por ende confronta, y repito y subrayo los términos, y aquello que simplemente complace, place, que es demasiado parecido a la propia masturbación, ¿no? Entonces, eso en cuanto al diseño. Y me parece que los motivos por los que podemos reconocer más bien en la labor culinaria, en el oficio culinario, en la cultura culinaria, algo que no tiene nada que ver con arte, radica en algo parecido, pero más nítido en otro aspecto. En una de las sesiones anteriores de aquí de conferencias hablábamos de la diferencia entre seducción y acoso, entre erotismo y pornografía.
el cuestionamiento siempre se va a desarrollar a través del erotismo, a través de la inteligencia, la imaginación, la seducción, la provocación. Es decir, ocultando, como tú dijiste, parte, o mejor dicho, provocando el deseo por ocultamiento también. Es una tentación para la propia agudeza, para las luces de uno. Pero en cambio en la pornografía no, tenemos el objeto explícito ahí delante, descarnado, mecánico, y despierta simplemente el instinto. Pregunto, ¿la cocina o un plato muy agradable puede cuestionar sobre algo? ¿No se limita simplemente a despertar sensaciones en las papilas gustativas del modo más mecánico, equivalente y par a como lo hace la pornografía? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, mire, lo que pasa es que me parece que se necesita, para llamar algo arte, se necesita la sanción del otro, o sea, que venga el otro y te diga esto es arte. Para completar, ¿no?, la comunicación. Sí, porque si no, no hay forma, o sea, las pinturas rupestres no creo, sinceramente, aunque no hay forma de preguntar, que las personas que lo dibujaban digan, bueno, esto va a ser arte, ¿no? En el siglo XX. Claro. Y igual, digamos, quizá con la ropa, con estas indumentarias, ¿no? Que si son 2 flores, estoy soltera, y si es una flor, o sea, no era una cuestión artística, sino artesanal. Sí. En ese momento comentábamos justo eso, ¿no? Se reconocía los gremios de artesanos, pero no se reconocía la obra como algo distinto. Ahora recién nosotros lo reconocemos como arte, porque cuando te pones a verlos de cerca y todo eso, yo no podría hacer una cosa así, ¿no? Ni siquiera imaginar que lo podría hacer, peor todavía, ¿no? Y eso no explicaría también la enorme influencia que tienen los tejidos princaicos, por ejemplo, en la pintura de Fernando de Cislo, o la pintura rupestre en el arte abstracto, etcétera. Me parece que de ahí podría estar la cuestión. En efecto, estas obras, en su momento, como creo que ya vamos dando forma a la idea, no tenían por objeto cuestionar, sino reafirmar quizá la propia realidad de esa cultura. Sin embargo, trasladadas a nuestro presente, resultan en efecto en objetos tremendamente cuestionadores. Respecto de esto tuvimos una discusión álgida con Ana Negro a propósito de la pintura de Tamara de Lempicka, porque esta artista, que en mi gusto y apreciación personal y juicio crítico se merece muchos halagos, para Ana lo único que hacía era enormes monumentos al ego de quienes querían verse retratados, ¿no? O sea, justamente el tipo de discusión que estamos planteando acá. Sin embargo, yo me atreví en esa discusión, el texto también está en la página, a plantear una idea, ¿no? ¿En qué medida el animus complaciente de Tamara de Lempicka no resultó, después de la Segunda Guerra Mundial y por todo lo que ocurrió, como uno de los objetos más fuertemente cuestionadores de toda esta megalomanía hoy? ¿Por qué es que la pintura de Tamara de Lempicka tuvo un rebrote, digamos, o mejor dicho, revivió en el gusto popular precisamente en el gran periodo del glam, ¿no? En mediados de los años 80 y en adelante, principios de los 90? En parte porque la misma Madonna, por ejemplo, utilizaba las pinturas de Tamara de Lempicka como parte de su propia utilería, etc. ¿Cómo ves tú este complejo universo en el que las influencias cobran vida a través del tiempo? ¿De qué manera ves que se relativiza el valor del arte y la categoría de arte como tal? Justo ese punto me parece el más importante, ¿no? Porque en realidad a mí me parece que podríamos pasarnos horas discutiendo de qué es arte y qué no es arte, ¿no? En lo que no se puede caer es en relativizar el arte, en decir todo es arte, ¿no? Porque si no, nada lo sería también. Eso me parece lo más importante. O como ocurre hoy, que todo potencialmente puede serlo siempre que no tenga un certificado que diga que lo es, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cosas que hoy se pueden reinterpretar como artísticas, ¿no? Como los telares, como estas obras que tú traes a colación. Me parece que, porque nada se entiende mientras uno lo está haciendo, digamos, ¿no? Uno no puede decir, yo estoy haciendo esto hasta que luego ve los resultados y entonces recién entiende lo de atrás. O sea, no entendemos un poco de manera retrospectiva, circular, en aprecub, digamos, y anacrónica, ¿no? También. Anacrónicamente. Entonces me parece que ahora hay muchas cosas que se pueden decir arte y está bien que se las digan arte, ¿no? Porque lo son, digamos, hoy. No sé si el arte culinario, porque ahí me parece que hay una experiencia totalmente estética. No, ni me parece. Bueno, yo lo reduciría, ni siquiera es estética, porque la estética pasa sobre todo por la vista.
en este caso. O si no, hedónica también. Hedónica, como la pornografía, lo que como la decías, pornografía, el o sea, es erotismo. mecánica, es apelar al instinto sin ningún tipo de intermediación, ningún tipo de rigor intelectual, ningún uso de la imaginación, porque de hecho incluso aquellos sommeliers, por ejemplo, que vengan a reconocer el viñedo, la uva, el año, lo que están haciendo es demostrar la enorme sensibilidad y conocimiento teórico que tienen respecto de algo netamente sensorial. Claro. Y a Ahora partir de lo no sensorial. niego que pruebes una de esas cosas y te lleve también No, al cielo. claro. O sea, pero eso, o sea, esa experiencia no es necesariamente arte, digamos. Esa experiencia hedonista no es necesariamente arte. Es una experiencia hedonista. Ahora, Porque ojo, sí puede ser una cosa. Yo pruebo unos vinos que así es como que conmociona. uf, Dios mío, ya no quiero más, quiero guardarlo en un pedestal y que todo el mundo vea. O sea, una cosa así, ¿no? Ahora, ojo, que si me he permitido, y con eso cierro la digresión, si me he permitido poner como ejemplo la obra de Tamara Alempica, no es porque Tamara Alempica pretendiera solamente desarrollar estos monumentos, esta alegoría megalomaníaca, sino porque en efecto la misma Tamara sabía plenamente lo que estaba haciendo como una absoluta exageración. De hecho, los personajes de Tamara son criaturas divinas, no son seres humanos normales. Eso está claro y los invito quizá a reconocerlo o a llevarme la contra plenamente. Pero a eso voy con la interpretación. O sea, la interpretación no solamente... Por eso es una cosa bien personal, porque no necesita del otro. O sea, la interpretación no necesita de alguien que te diga que esto es arte. O sea, cuando tú lo haces estás interpretando algo desde ti mismo, digamos. Y eso se puede ver y uno lo puede incluso calificar como auténtico cuando reconoce un libro, un cuadro que alguien ha hecho con su propia interpretación. Incluso con los autores de los que hemos hablado antes, ¿no? Tu autor favorito, no me acuerdo ahorita. Philip Roth, en la discusión con Roberto, que está aquí, que claro, él lo odia. Entonces, me parece, sí, hay obras de arte que a la gente le produce arcadas. Claro. Y que dice esto no es arte, pero el que cuestiona y conmociona. Es la interpretación de uno y es lo más legítimo que uno puede hacer, ¿no? Claro. Es lo único que quizá uno pueda dejar en el mundo, nos vamos a morir, ya nadie nos va a recordar, y se va a quedar la interpretación de uno. O como lo que plantea el mismo Tolstoy al hablar de Baudelaire, por ejemplo, no sé, tenemos grandes ensayos en los que, o sea, son ejemplos de grandes mentes planteando la nulidad artística de obras hoy indiscutiblemente reconocidas como obras maestras. Bueno, y sin ánimo de cortar el asunto, me parece que es buen punto, más bien para dejar las interrogantes ahí palpitando. De hecho, este último diálogo en esta etapa tiene por objeto no solo cuestionar aquello que nosotros mismos ya hemos planteado acá, sino también demostrar el hecho de que necesitamos también perspectivas diferentes. Y para eso vamos a apelar directamente a artistas y a autores. Así que en la próxima etapa de Confluencias lo que vamos a hacer va a ser sostener estas conversaciones y con un público bastante más amplio, precisamente con una conexión directa con varios artistas. Así que bienvenidos desde ya, les agradecemos mucho. No estamos clausurando ningún tipo de primera etapa, pero es imposible dejar pasar la ocasión sin agradecer. Así que, insisto, gracias a ustedes al otro lado de la cámara. Visítennos, por favor, háganos llegar sus comentarios. Gracias a Pilgrim y la producción. Y, por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañan aquí. Sí, al café. Y al Café Lautrec, sí, que siempre nos acoge y que, de hecho, va a continuar colaborando con nosotros en esta suerte de mesa permanentemente abierta. Muchas gracias y bienvenidos siempre a Navaces.